No elegimos quién nos hiere, pero sí elegimos qué hacemos con ese dolor. Creo que a todos en algún punto de nuestra vida nos han llegado a lastimar. Esto por causa de situaciones, cosas que se salieron de nuestro control o también por acciones que llegó a cometer una persona. Confiábamos fuertemente en alguien que nunca nos esperábamos que pudiera ocasionarnos algún problema, pero al final terminó no causando solo un problema, sino también una cicatriz muy profunda. Y quiero ser realista contigo, porque muchos no nos atrevemos a ser realistas en este tipo de situaciones. Y es que muy probablemente la última vez que te llegaron a lastimar no vaya a ser la última, porque nunca se sabe cuándo será la última vez que algo nos llegue a lastimar, sea por el destino, sea por casualidad o por mera coincidencia. Creo que es importante entender que no tenemos el control para llegar a evitar eso. Algo que para mí es muy reconfortante cuando me han pasado este tipo de situaciones es el hecho de que yo no controlo las acciones que una persona decide tomar. Es muy fácil que en este tipo de experiencias nos terminemos culpando, empecemos a lamentarnos o comencemos a minimizarnos hasta cierto punto. Y siendo sinceros, muchos de nosotros terminamos pensando en por qué esa persona o por qué el mundo llegó a ser así con nosotros. Empezamos a darle millones de vueltas a un asunto, intentando buscar respuestas al por qué pasó lo que pasó. No obstante, creo que hay un gran poder que podemos tener cuando alguien nos llega a lastimar. Y este poder viene de tu manera de ver las cosas. Sí, muy probablemente en este punto te estés sintiendo traicionado o incluso hasta decaído. Y es normal. A lo mejor en este momento no se te llegue a ocurrir algo positivo en lo cual puedas llegar a pensar debido a la situación en la que te encuentras. Por eso es que me gustaría compartirte mi perspectiva. Y como siempre digo, ¿no? Al final de cuentas, esta es mi forma de pensar. E igual, pues es completamente válido que no quieras aceptar ciertos puntos, ¿no? Cuando a alguien se le ocurre lastimarnos, hay muchas maneras en las que podemos llegar a actuar, pero creo que la mejor, sin duda alguna, sería aprovechando ese dolor que nos causaron. Puede ser que a lo mejor en este momento no lo estés llegando a visualizar, pero créeme que tampoco vale la pena estarnos matando por preguntas que indirectamente ya se nos dio la respuesta. Y si te soy sincero, siento que en los momentos en los que más podemos crecer como personas es cuando alguien nos lastima, porque tenemos la opción de no regresar ese sufrimiento, sino de enfocarlo de una manera mucho más positiva, ya sea que lo llegues a enfocar en ti, en tus proyectos o incluso llegando a implementar nuevas cosas en tu día a día. El cómo te tomas las cosas que te llegan a causar daño, siento que define muchísimo el tipo de persona que eres, pero no lo hablo desde una perspectiva en donde quedemos bien ante las personas, sino de un punto de vista donde quedemos bien con nosotros mismos, desde un punto en el que nosotros sigamos siendo fieles a nuestros valores y sobre todo que le hagan honor a nuestro corazón. Probablemente si estás viendo este video seas una persona tranquila, amigable, amable y claro, te sientas un poco confundido o confundida por la gravedad de la situación, porque ten por seguro que el dolor siempre nos va a nublar el juicio. De hecho, creo que muchos hemos llegado a escuchar que no es bueno tomar decisiones cuando estamos de malas o cuando estamos de buenas, porque luego podemos llegar a arrepentirnos de lo que llegamos a decidir. Es válido que te equivoques a la hora de que desarrollas este camino. De hecho, sé que en muchos casos así nos podemos llegar a sentir tristes, apagados o incluso hasta queremos vengarnos de la persona que nos llegó a hacer daño, ¿no? Pero la realidad es que no creo que valga la pena pagar con la misma cara de la moneda. Creo que es mejor demostrarnos a nosotros mismos que seguimos siendo fieles a nuestras convicciones y que a pesar del dolor que alguien pueda llegar a causarnos, decidamos aceptar que no tenemos el control de las personas que nos llegan a herir y que es mejor tomarlo de una manera en la que podamos llegar a impulsarnos con ayuda de ese dolor que las personas nos llegaron a causar. Y esto sin duda alguna te puede ayudar a ser una mejor persona. Quiero aclarar esto, vas a tardar tiempo en poder curarte sobre la acción que te llegó a causar cierta persona o cierta situación, sobre todo si es algo que es reciente, pero sin duda alguna, así como podemos actuar de una manera impulsiva, también podemos gestionarlo de una manera sana, ¿no lo crees? Eso sí, no quiero que nos olvidemos de que tenemos derecho a sentirnos mal sobre algún suceso que nos haya golpeado muy fuerte en nuestra vida. Esto es natural y considero que todos debemos llegar a vivirlo, a sentirlo. Incluso yo en ciertos casos me digo que a veces está bien
no estar bien. Lo que sí sentiría que no está bien es quedarnos en el mismo círculo vicioso, intentando buscar el porqué de lo que pasó, el porqué de lo que sucedió. Va a haber situaciones a lo largo de toda tu vida que no necesitan ser explicadas, sino que lo único que necesitamos es dar el primer paso para salir de esas situaciones. Por supuesto, soy fiel creyente de que a aquello que nos duele debemos de darle su duelo respectivo, ¿no? Y sobre todo afrontarlo de la mejor manera en la que lo podamos llegar a afrontar en ese momento. Incluso creo que es importante que no nos olvidemos de que habrá ocasiones en las que hacia nuestra sanación no lleguemos a avanzar absolutamente nada. Habrá veces en las que demos un pequeño paso, pero también habrá días en los que avancemos de una manera increíble. El camino hacia superar el dolor nunca es lineal, ni mucho menos progresivo. Como todo en la vida, va a tener sus altas y va a tener sus bajas, pero es parte de. Cuando menos te lo imagines, podrás mirar hacia atrás y decir, no inventes, ¿cuánto crecí? Incluso puede que llegues a decir que si eso malo no te hubiera pasado, no serías la persona que eres hoy. Esto al menos lo llevo mucho dentro de mi vida, porque de los momentos más difíciles son de los que considero es de donde podemos llegar a sacar lo mejor de nosotros mismos. En la crisis podemos crecer y creo que lo más importante que una persona puede hacer cuando la lastiman es demostrarse a sí mismo o a sí misma que ese dolor no lo va a dominar, que no te va a definir, sino que va a ayudarte a construir un mejor futuro. Si pudiera resumir de una forma breve todo lo que pude opinar a lo largo del video, sería que cuando alguien nos lastima, es fácil que el corazón se nos llene de enojo, tristeza o ganas de devolver el golpe, pero debemos recordar que el dolor que alguien te causa, como lo dije anteriormente, no define quién eres, pero el cómo respondes sí puede demostrarte la grandeza que hay en ti. Responder con el rencor puede sentirse algo justo al principio, pero con el tiempo te irás dando cuenta de que solo te está perjudicando, porque estás decidiendo cargar con eso. Te haces mucho más daño cargando con algo que te lastima a decidir soltarlo, decidir que, ¿sabes qué? Debo parar porque en un punto llegas a ver que realmente no te está beneficiando, que lo único que te está haciendo es lastimarte. Te estás volviendo a lastimar una y otra vez por cosas que incluso, no por minimizarlas, pero ya pasaron. No hay forma de regresar al pasado y de decir, lo puedo corregir, no, pero sí hay una forma en la que puedas ver hacia esa acción que te causaron y decir, voy a aprender de esto. Y digo, no se trata de que olvidemos o justifiquemos lo que pasó, sino de no permitir que esa herida tome el control de tu historia. No vale la pena ponernos cadenas que solo nos limitan. No se rebajen a la altura de quienes los hirieron. Mejor súbanse a la altura de quienes están destinados a ser. Y sobre todo no se olviden de seguir siendo fieles a la persona que ustedes representan, ya sea a tus valores, a tus convicciones o a las características que te definen, pero sobre todo jamás dejen de ser fieles al gran corazón que los llega a definir. Muchas veces vamos a llegar a actuar de una manera impulsiva y digo, no está mal, ¿no? A final de cuentas es un aprendizaje para todos. Nadie va a nacer sabiendo cómo va a llegar a gestionar cuando alguien llegue y le cause una herida, ¿no? Puede ser que al principio o en las primeras ocasiones que llegues a tener, pues no se actúe de la mejor manera, y claro que es válido, pero como lo dije anteriormente, creo que lo que sí no sería válido es quedarnos estancados en ese punto. Y siéndote sincero, yo estuve en un momento así, cargaba con algo que una persona muy cercana a mí me había hecho en el pasado. Buscaba constantemente una respuesta, buscaba constantemente ver el por qué esa persona hizo lo que hizo, ver el por qué sus acciones o por qué me llegó a hacer eso, ¿no? Poco a poco pues me fui dando cuenta de que estaba perdiendo mi tiempo intentando entender algo que no tiene explicación o no tenemos por qué encontrarle una explicación. A veces lo único que nos hace falta es mirar hacia adelante, respirar hondo y decir, me pasó esto y esto, pero puedo aprender de ello. A pesar de que yo no pedí que me hicieran estas acciones, creo que es mejor poder llegar a aprender de esto a estarme carcomiendo mentalmente el resto de mi vida para intentar encontrarle solución. Y a final de cuentas eso te hará sentirte libre. Deja ir ese dolor. Hay que empezar a poner todas las cosas de nuevo en su lugar, porque ten por seguro que cuando alguien nos hiere o nos hace daño, sí nos puede llegar a descolocar a todo
todo nuestro mundo, pero es muy bonito volver a reconstruirlo, porque cuando menos te des cuenta podrás ver que ahora ese mundo que antes tenías no se compara al mundo que construiste gracias a ese dolor. A lo mejor en este momento no me creerás, pero te estás haciendo mucho más fuerte. Ya dependerá de ti si en algún punto quieres llegar a agradecer ese dolor. Dependerá de ti si en algún punto dices, ¿sabes qué? Esa persona me hizo daño, pero qué bueno, porque si no, a lo mejor no estaría en la posición en la que actualmente me encuentro, o a lo mejor no estaría teniendo el futuro con el cual me estoy regocijando en este presente. Espero que de alguna forma te haya podido ayudar con este tema. Creo que también en cierto punto es importante llegar a disfrutar, y sé que a lo mejor, como lo digo, no lo ves o no lo puedes visualizar en este momento, pero creo que también es bonito llegar a sentir ese dolor, porque nos hace ver que estamos vivos, nos hace ver que somos una persona que tiene sentimientos y que como todos nos puede llegar a permitir lo más hermoso que podemos llegar a experimentar dentro de ella, que sería vivir. Sin más, ¿qué opinan de la casa? Está quedando mejor que la anterior, ¿no? Que al menos a mi punto de vista yo siento que va mejor. Pero nada, espero haberlos ayudado. Espero que de alguna forma se hayan podido desahogar, hayan podido llegar a desarrollar un punto de vista más sólido acerca de esta situación. Mi nombre es Ailib. Nos vemos en un siguiente video. Matana.